Episodio número 136 de Mejor Hecho que Perfecto Podcast. Hoy vuelvo a los episodios solo. La semana pasada se subió un episodio en el cual estaba compartiendo ahí con amigos, colegas. Y ahora la anterior fue un episodio con Amelia. Y ahora vuelvo solo y reflexivo. Este va a ser un episodio especial porque es una reflexión básicamente de lo que fue mi año y cuáles son las 8 lecciones que me llevo y que te quiero compartir, ¿ok? Ahora te doy contexto, pero vamos con la intro. Bienvenido a Mejor Hecho que Perfecto Podcast, un podcast de quien les habla, Tabaré Peralta Piombo. Me dedico a ayudar a profesionales que saben muchísimo lo suyo, profesionales independientes que saben muchísimo lo suyo, que no logran comunicarlo, que no logran como consecuencia atraer pacientes, clientes, alumnos y que necesitan empezar a comunicar, empezar a tener un sistema de captación de clientes para dejar de depender del boca a boca. Si sentís que sos ese tipo de persona, quédate escuchando porque seguramente te sirva y sí, tengo 135 episodios más que pueden sumarte. Si estás en Spotify, seguime, déjame 5 estrellitas, puedes dejar comentarios, puedes recomendar el episodio. Si estás en YouTube, lo mismo, puedes suscribirte y todo eso, dejar un me gusta, un comentario, lo que quieras, y además poder seguirme en @tabareperalta.mktd. Y si sentís que estás necesitando una mano y querés arrancar, en este caso el 2026, de una gran forma y teniendo esto bastante resuelto, puedes mandarme por Instagram la palabra entrevista y tenemos una entrevista conmigo o con alguien del equipo para ver si te podemos ayudar, básicamente. ¿Sí? Bien. Dicho esto, a ver, contexto. Yo hoy es, considerando esto, 10 de diciembre. La semana pasada, el fin de semana pasado, me tomé el fin de semana, el viernes y el sábado para hacer la planificación anual, que es la planificación anual de superhábitos, que es un hábito que no hacía hace ya unos años, que de hecho en los últimos 2 años no lo hice, porque sentía que lo hacía y no tenía resultados, básicamente, pero por una cuestión mía, no que esté mal la planificación. En estos 2 años me di cuenta de que me faltaban algunas cosas y hoy, siendo mucho más consciente de cuáles son las limitantes que tengo, ya sentía que necesitaba hacer una planificación. Una planificación básicamente son 2 partes, que es una revisión de todo el año con preguntas y como literalmente revisar qué pasó en el año, en enero, fijarte en el calendario, fijarte en la agenda, fijarte en las notas, fijarte en las fotos, fijarte en el Excel, en todos esos lugares donde puedas tener información. Y es increíble la cantidad de información y de las cosas que pasan en un año. O sea, te recomiendo que hagas aunque sea esta parte porque vas a decir, no puedo creer que en enero yo estaba haciendo esto, que estaba así, que estaba en esta situación. Te da mucha perspectiva y te da mucha tranquilidad también de que, porque constantemente sentimos la sensación, por lo menos en mi caso, de estar como estancado y te das cuenta de que en realidad estabas avanzando a una velocidad tremenda, pero nada, adaptación hedónica. Entonces, una vez que la segunda parte es, bueno, planificar en base a todo esto que pasó en el año, bueno, sacas conclusiones de, bueno, qué cosas querés que se repitan, básicamente, de cuáles querés más y de cuáles querés menos, básicamente, y bueno, vas armando el año en base a todo eso. Bueno, está buenísima, son 50 páginas la planificación. Si nunca lo hiciste, es un consejo, puedes buscarlo en Superhábitos, @superhábitos en Instagram o, no sé, superhábitos.com, será algo así en Google, y podés encontrar la planificación ahí. Es gratuita. Y bueno, en ese contexto, yo lo que hago y algo que hice este año un par de veces fue agarrar e irme a una casa en un pueblo acá cercano en el cual yo voy a hacer nada, o en este caso que fui a hacer la planificación. La primera vez que lo hice, que fue en abril, fui a no hacer nada, porque es lo que más me cuesta, no hacer nada. Entonces agarré y fui a aburrirme a una casa, a un pueblo cercano acá, y estuvo increíble. Parece medio estúpido incluso, pero es lo que me falta, básicamente. Entonces, trato de darme espacios para eso, me di cuenta de eso. Y además, en este caso, fui sin teléfono y todo. En este caso, ahora que fui a hacer la planificación, entonces voy a un lugar a eso. Y estoy tranquilo y estoy para eso, ¿sí? Porque si estoy en casa, nada, no puedo. Y lleva un tiempo de reflexión y todo. Entonces, una de los puntos, perdón por tanta extensa intro, uno de los puntos ahora al finalizar son, ¿cuáles son esas 10 lecciones? Por ejemplo, ¿no? O cuáles son esas lecciones, ¿sí? Te voy a leer exactamente lo que dice, mirá, y te voy a leer las lecciones que yo tomo de mi año en crudo como las escribí en ese momento, ¿sí? Las tengo escritas acá a puño y letra.
La pregunta final dice, esta última pregunta va a cerrar el ciclo. Acabas de revisar un año completo de tu vida desde muchos ángulos y miradas. Mientras lo ibas haciendo, seguramente hubo momentos donde pensaste cosas como, esto hay que repetirlo, no había notado aquello, definitivamente hay que evitar esto a toda costa, etc. Viendo el año completo es más fácil entender por qué obtuvimos los resultados que obtuvimos, buenos y malos, y también es fácil ver cómo nosotros somos el factor número uno que va a influenciar en cómo es el próximo año, lo cual es hermoso y desafiante. Para que podamos construir un gran año nuevo, vamos a capitalizar lo aprendido en el año que pasó. Escribe a continuación las lecciones más importantes que te quedan de la revisión. Entre 1 y 10 es nuestra recomendación. Y yo anoté 8, que te las voy a leer y te voy a contar brevemente por qué y por qué también me gusta compartirlo. Básicamente, en realidad siento que compartiéndolo, primero que soy más consciente de todo todavía y además siento que hay algunas cosas que están buenas y que probablemente te puedan servir. Y también creo que tiene mucho sentido y tiene mucha coherencia con todo lo que es mi comunicación y todo lo que es mi, mi forma de comunicar y de abrirme al mundo de marketing, que es como muy genuina. O sea, yo te lo voy a leer tal cual está escrito acá y es lo que quiero compartir, es parte de lo que quiero ser, esto de mostrarme también vulnerable, mostrarme humano, mostrarme como soy, ¿sí? Eh, Así que bueno, acá van, ¿sí? Del 1 al 8. Bien. La primera es trabajo apalancado, en personas y en tecnología. Además de todo eso, además de todo, en este contexto, estoy leyendo este libro que ya me compré. Me compré físico porque lo venía leyendo en el Kindle, que es el almanaque de Naval Ravikant, que él habla mucho de apalancamiento y el apalancamiento como una de las cosas que tenemos que buscar. Y me di cuenta de que este año, al principio de año, estaba como muy trabajando yo directamente sobre los procesos de los clientes, por ejemplo, y a medida que fue pasando el año, voy transformándome en una persona que trabaja apalancada. Básicamente ya no trabajo tanto sobre el proceso directo del cliente, o sea, uno a uno con el cliente, que lo sigo haciendo, pero no tan uno a uno, y empecé a yo formar personas que esas personas tienen la capacidad de formar a otras personas y además de trabajar directamente con los clientes. Entonces, cada hora de mi trabajo rinde mucho más, porque yo, en vez de trabajar uno a uno con el cliente, trabajo con dos personas o tres personas o cinco personas y esas personas son las que trabajan con 50 clientes. Entonces, eh, algo que me di cuenta de que tengo que seguir eh, haciendo, mejorando y buscando es trabajar apalancadamente, ¿sí? Otra cosa es trabajar apalancado en tecnología. ¿Por qué? Porque otra cosa que hice, por ejemplo, este año fue en la agencia hacer un sistema propio, en Notion, pero un sistema para nosotros. Entonces, eh, cada hora que le pusimos a eso, multiplicó la productividad del equipo nuestra, nos facilitó la vida, ¿sí? Entonces ahora yo, porque se puede hacer una automatización, entonces, bueno, me puedo apalancar en que cada hora que yo haga algo, rinda mucho más de lo que, le doy un beso a mi hijo, rinda mucho más de lo que rendiría si yo estuviera trabajando directamente en esa tarea. Y es algo que quiero buscar para este año, ¿sí? Y te lo recomiendo hacer y empezar a pensar cuáles son esas cosas que vos podés empezar a decir, bueno, ok, sin ir por grandes cosas, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las cositas que vos podés ir delegando? ¿Sí? Delegando, que podés ir delegando en tecnología, delegando en personas, delegando, yo qué sé, en equipo, en lo que sea. ¿Sí? La comunicación, por ejemplo, es algo que vos podés delegar, entre comillas. ¿Por qué? Si vos trabajás uno a uno, no estás comunicando nada, y vos estás hablando con las personas uno a uno, vos en redes sociales podés hacerlo uno a muchos. Vos haces lo mismo que le dijiste a un cliente, lo transformás en un video, tal vez lo ven 100 personas. Y vos decís, pero son pocos 100 personas. Y sí, pero ¿y? Son 100 personas que no te hubieran visto, sino te estás apalancando en tecnología. ¿Sí? Hay un montón de cositas que podemos ir viendo ahí. Las dos. La lección número 2 son, los eventos son esenciales. Aprendí y gané clientes, ¿sí? Una de las cosas que me propuse para finales del año pasado, yo dije, yo tengo que ir más a eventos, ¿sí? Y porque me gusta y porque además sentía como una necesidad social, por llamarlo de alguna manera. Es divino vivir acá en el monte nada, y estar aislado del mundo casi. No, no me siento aislado del mundo, pero digo, acá trabajando en casa, pero entra esas ganas de ver gente, ¿viste? Les debe pasar a los que trabajan solos. Y bueno, entonces empecé a ir a eventos y fui tipo, no fui a muchísimos,
Pero fui a algunos y en todos me llegó algún cliente, pero no, ni siquiera sin buscarlo, o sea, ni siquiera buscándolo, pero de todos, literalmente de todos me llegó un cliente. Pero eso, ni siquiera salí a vender. O sea, se dio que la persona terminó trabajando con nosotros porque nos pusimos a conversar y porque se dio y porque me dijeron, ah, bueno, mira, vos haces esto, mira, yo necesito esto, listo. O sea, pero no es que salí a hacer networking. O sea, detesto salir a hacer networking y salir a buscar gente para hablar y para ver si sale un negocio. No. O sea, salí y se dio. Y además aprendí una banda y me conecté con un montón de gente copadísima. Entonces yo quiero seguir en eso y quiero darle lugar y quiero incluso hacer mis propios eventos. Entonces, bueno, es como algo que me llevó de mi año, que estuvo bueno, así que si no lo haces, te recomiendo hacerlo. Eso, y anda sin expectativa, anda y ve, fíjate qué pasa. La elección número 3 es un equipo con visión en un equipo alineado. ¿Sí? Dice, literalmente dice equipo con visión, guioncito, equipo alineado. Me pasó este año que trabajé con varias personas dentro del equipo y en algunas personas, algunas veces que la persona no estaba alineada salió terriblemente mal y en algunas veces que la persona estaba muy alineada salió tremendamente bien. Entonces, la elección es, cuando vaya a elegir, tengo que elegir en base al priorizar a la persona que está alineada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tiro una historia en Instagram, esto es un beneficio colateral que tiene generar comunidad, comunicar en redes, que es, vos tirás una historia en Instagram y a mí se me llenan un formulario de 10 personas o 20 que quieren trabajar conmigo. Y muy probablemente varias de esas personas estén muy alineadas a mis valores y a mis creencias, porque si escuchan mi podcast, si escuchan y siguen a mí, me siguen hace un tiempo, en algún sentido, entre comillas, me idolatran y quieren trabajar conmigo, esa persona va a estar muy alineada. Y eso es una gran ventaja. Es un win gigantesco. Y quiero más de eso, básicamente. ¿Sí? Y tengo que prestarle atención a que las personas que contrate estén alineadas en valores, en creencias y en todo eso. ¿Bien? Eh, la 4 es trabajar en la propuesta RINDE. Y RINDE está con mayúscula. Me pasó este año trabajar en la propuesta. Bueno, ¿qué es una propuesta de valor? Básicamente es ¿qué problema le vas a resolver a la persona? Si vos que pudieras quedarte con, viste que los marketineros nos encanta calentar la cabeza y términos raros y bla, 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 bla. Tu propuesta de valor es, ¿qué problema le vas a resolver a la persona? ¿Qué problema resolves? Ay, no, mirá, soy psicólogo, yo no sé qué, no sé cuánto. Ve, ¿qué problema resolves? Bueno, yo te ayudo a que no sé qué. Bueno, listo. Pensá en eso. Entonces, yo este año, en mayo, hice un cambio de propuesta. Básicamente pasé de vender contenido a vender, o sea, yo venía hasta mayo vendiendo contenido, o sea, vendiendo el hecho de que vos tengas contenido. Y a partir de mayo empecé a cambiar el hecho de vender para que tengas contenido, pero contenido sea para tener clientes, ¿sí? Que estaba implícito, pero ahora es más explícito y cambió en la entrega del servicio, o sea, cambió lo que yo te doy, básicamente, entre otras cosas. ¿Y cuál es el objetivo de comunicar? Entonces, fue un cambio muy grande, pero que claramente destrabó un montón de cosas que venían trancadas y que venían dándose de una forma rara, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que te comparto es, pensá en estas cosas. Pensá en cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que vos querés, eh, qué parte de la vida de las personas querés transformar, en qué los querés ayudar. Porque eso, si vos empezás a comunicar en esa dirección, empezás a vender en esa dirección, alinea una cantidad de cosas que vos no tenés ni idea. ¿Ok? Eh, porque o sea, si vos empezás a vender en esa dirección, tenés que alinear un montón de cosas, desde la entrega del servicio hasta la comunicación, hasta cómo vendés, hasta todo. Entonces, ¿cuáles son los cursos que vas a hacer el año que viene? Porque si vos vas a, no sé, vuelvo al psicólogo o al nutricionista, ayudar a personas que son deportistas, ¿para qué irías a un curso de obesidad? ¿No? No tiene sentido. Entonces, alineas tantas cosas que te enfocás y te transformás como en un láser. ¿Ok? Toda esa energía se canaliza y eso rinde mucho más, porque es una energía mucho más canalizada que una energía amplia que vos decís, ay, bueno, voy a hacer un curso de no sé qué, todo tiene. Si vos no tenés una propuesta clara y no sabés qué problema resolvés, todo suena bien, todo suena como una posibilidad que tiene sentido. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís, no, no, pero yo me dedico a esto, hay un montón de cosas que dejan de tener sentido. Desde la entrega del servicio hasta qué comunico, hasta qué estudio, ¿sí? Y un montón de cosas más. ¿Qué tipo de personas contrato? ¿Qué tipo de software contrato? ¿Qué tipo de consultorio tengo? No sé. ¿Qué tipo de equipo compro?
Bien. La quinta lección es mucho más personal, que es que la gente, te lo leo textual de vuelta, la gente se muere, punto, soy un adulto. Me causa mucha gracia. Cuando cumplí 20, Dios mío, el 29 de agosto de este año, que es mi cumpleaños, cuando cumplí 36, yo estaba en Brasil, en el evento de Hotmart, en una casa donde éramos 40 emprendedores que estábamos ahí reunidos y charlando, y festejé mi cumpleaños ahí básicamente. Y una persona que es bastante más chica que yo me preguntó, ¿qué se siente cumplir 36? Y yo le dije, te das cuenta que te vas a morir. Tal vez no fue la respuesta más romántica del planeta, pero básicamente es eso. Todo el año yo tuve la sensación, después que cumplí los 35, te empiezan a pasar estas cosas. Probablemente la audiencia que escucha esto es más grande que yo, o anda por ahí, me va a entender. Pero básicamente te das cuenta que vas a morir. Me di cuenta que me voy a morir, de que la gente de mi alrededor se muere y que soy un adulto. Me pasó que este año falleció una tía mía. Yo tengo, por parte de mi padre no tiene hermanos y mi madre tiene dos hermanos. Con una tía no me hablo y esta otra tía estaba muy enferma. Y hace años, que tipo, demencia, entonces tipo estaba como irreconocible y falleció este año hace unos meses. Entonces, tuve que acompañar en el proceso a mi tío y todo eso, y empiezan a pasar esas cosas de darte cuenta de, claro, se empiezan a como a morir la infancia, ¿no? Como, bueno, todo lo que quedaba de la infancia con esa persona ya no está. Una vuelta escuché a Cassiari, Hernán Cassiari, si no lo conocen, es un escritor argentino, que decía que él sintió que cuando se murió Maradona, se murió su adolescencia. O sea, le dolió mucho por eso, porque dijo, está, se fue como el último vestigio de mi adolescencia, que él seguramente tenía muy vinculado a la adolescencia a Maradona y el Mundial y todo eso. Y un poco yo sentía como eso, como, ok, acá están, mientras te ponía las cenizas de mi tía, acá van enterradas tipo, como la infancia, entre comillas, y como esa ¿cómo se dice? Como esa inocencia, por llamarlo de alguna manera, porque además fue como todo medio un ritual el hecho de ir a de llevar las cenizas y todo eso, porque fuimos a un lugar puntual donde yo tenía mucho recuerdo con ella, bla, bla, bla. Y además, por ejemplo, hace un par de meses mi padre le dio un infarto, que estuvo tipo literalmente al borde de la muerte. Entonces, empezás también a ver a gente que te crió y que era vecino tuyo, que están bastante más achicados y con dolores, sin caminar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empiezan a pasar todas esas cosas y te empiezas a dar cuenta, básicamente, de que vos también te vas a morir, de que vos te está cayendo el pelo y de que todas esas cosas. Entonces, eso es una lección importante y que creo que está bueno recordármelo, porque nos lleva como a conectar más como qué es lo que queremos, a aprovechar el tiempo y bueno, todo eso, a pasar momentos lindos con las personas que queremos y valoramos. Bien, lección número 6. Retiros y vacaciones. Es necesario parar y aprender. A parar, punto, y aprendo. Eh, Me pasa mucho que las últimas veces que hice viajes, me volví como con muchos aprendizajes. Este año me fui, después de mucho tiempo, de vacaciones con mis hijos al este uruguayo, a La Pedrera. Estuvo increíble. Fueron 5 días donde fuimos a la playa, literalmente fue lo único que hicimos, no hicimos ninguna otra cosa. Y estuvo espectacular, o sea, me di cuenta de que extrañaba mucho eso, hacía muchos años que no iba al este y amo. Y además me fui a este retiro solo, ¿no? Que ni siquiera es un retiro, fui a un lugar a pasar un fin de semana sin celular, sin tecnología, con un libro y sin mirar tele siquiera. Entonces, solo. Digo, no es que me fui a un retiro a las sierras de no sé qué. Y soy una persona que le cuesta mucho parar. De hecho, me configuré una alarma que dice no hagas nada. ¿Sí? Listo. Me reía mucho de eso con una amiga el otro día. No hagas nada, básicamente. Entonces, eh, una lección es como cada vez que salí de estos retiros pasó algo, de estos retiros, de estos viajes pasó algo que estuvo interesante o me llevé un aprendizaje y además me hizo bien y descansé. Entonces, tengo que darme más lugar en la semana y en los meses y en el año para estos momentos. ¿Sí? Esa es mi lección. Probablemente si vos sos una persona que no te cueste parar, digas, pero qué estúpido lo que estás diciendo, pero si sos una persona de las que te cuesta parar, probablemente me entiendas. ¿Sí? Hay un podcast de Danny Pressman donde habla de los retiros, después si puedo lo busco,
O pregúntame por Instagram y vemos, te lo rimo. Si no, búscalo, está en Spotify. Que está buenísimo cómo lo encara él y todo. Y la verdad que yo tomé ese podcast y dije, lo voy a hacer. Y a los 15 días me fui. Y este año lo repetí de vuelta, lo hice 2 veces. Y el año que viene lo voy a hacer mínimo 4. Bien, lección número 7. Mudanza y visión, punto, se llega. Yo hace 5 años tenía como, hice dentro de la estructura de todo lo que es superhábitos, ellos hablan mucho de la misión y la visión. La misión personal, que es como un norte, como un faro, y la visión, que es un cómo te gustaría estar en 5 años, ¿ok? Y yo hace varios años hice mi visión personal, 2020, 2025, ponele que fue, no me acuerdo. Y la realidad es que yo soñaba, ya este año me di cuenta que estoy viviendo la vida que hace 5 años soñaba. Espero que no se escuchen mucho mis hijos ahí mientras juegan de fondo. Pero, o sea, eso. Y es recontra loco eso. Porque yo por muchos momentos de esos 5 años sentía que no estaba yendo para ningún lado. Y después las cosas se acomodan cuando vos tenés una visión y estás accionando hacia esa visión, las cosas se empiezan a acomodar y empiezan a suceder. Porque el largo plazo, como dice este ticker que me regaló Nacho Fernández, el largo plazo, dice, el corto plazo no siempre es justo, pero el largo plazo siempre lo es. Entonces, eh, este año me pasó que me di cuenta de que estaba viviendo la vida que soñaba hace 5 años. Y lo cual me parece increíble, pero a la vez se abrió como esa de, ok, ¿y ahora qué sigue? Un poco lo que le pasó a Duki. Este podcast es muy, muy espontáneo. Un poco lo que pasó a Duki cuando el Duki llenó el River, le preguntaron, che, ¿y ahora qué sigue? Y se puso a llorar y se fue en la conferencia de prensa. Em, Tremendo. Y, y bueno, esto, la lección es, yo me mudé a un lugar donde hace años que quería vivir, estoy viviendo en lo que para mí es el mejor lugar dentro de la zona que puedo llegar a vivir, acá en la vuelta de mi casa, vamos a decir, de mi ciudad. Y nada, como la lección es, ok, se llega. O sea, vos planteás el objetivo, el deseo, que si hacemos las cosas bien, se llega. O no, pero vas a ir aprendiendo un montón de cosas. Lo importante es como el camino que vamos a ir recorriendo y plantear esos objetivos, ese deseo. Nada, está buenísimo. Te recomiendo también que hagas una visión o un algo así. Nada holístico ni el otro mundo. Es como, bueno, ¿cómo te gustaría estar en 5 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Con quién te gustaría estar? ¿Qué te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría que se fueran tus días? Esas cosas. ¿Cómo te gustaría que fuera un día desde que te levantás hasta que te le acostás un 10 de diciembre del 2030? Vos tendrás tu respuesta, yo tendré la mía. ¿Sí? Bueno, a mí me sirvió. ¿Ok? Y se me cumplió. Increíble. Increíble. Y bueno, y la última lección, la número 8 que la puse en mayúscula, es la felicidad es compartida. En todos los momentos en que yo hice la revisión y el repaso y sonreí viendo las fotos, viendo lo que pasaba, en todos momentos yo estaba con alguien, ¿sí? Ningún momento fue como en soledad, por más que tengo mis momentos de estar solo, y tengo muchos momentos de estar solo. Y además me acordé mucho este año, creo que fue, que leí el libro, sí, Into the Wild, no me acuerdo cómo se llama en español, que es la historia de, espera que lo tengo que googlear porque si no, no me voy a acordar. Into the Wild. A ver qué hora es. Y 20, bien. Es la historia de Christopher McCandless, que es basado en una historia real. Yo leí el libro y vi la película este año. Es una película bastante conocida. De un pibito que se le chifla el moño, básicamente, y se va a vivir a Alaska. ¿Sí? Después de recibirse y todo, se le chifla el moño y se va solo a vivir a Alaska. Y se muere allá, básicamente porque hizo una estupidez. Mucha gente cree que hizo una estupidez y mucha gente lo idolatra. La cuestión es que el loco se murió allá, en Alaska. Lo encontraron al poco tiempo y bueno, un loco escribió un libro en base a su historia y después hicieron una película, que tiene como 20 años la película, mínimo. Está buenísima. Y él, una de las reflexiones que tiene es la felicidad es compartida, que se dio cuenta estando solo en el arca. Y bueno, yo en todos los momentos en los cuales miraba las fotos y sonreía, eran momentos en los cuales estaba compartiendo con amigos, familia, hermano, nada, gente que quiero. Y de hecho, los mejores momentos y meses de mi
año fueron donde hubo gente que quiero y amo y que vino, que se acercó, que vino, que estuvo, que no sé, que vino de España, que vino de un amigo. El cumpleaños de mi hijo, de los cumpleaños de mi hijo estuvieron increíbles. Y fueron momentos hiper simples, pero con la gente correcta. Incluso los eventos que fui fueron momentos transformadores, con personas muchas veces que ni siquiera conocía, pero eran con personas que estaban muy alineadas y todo eso. Así que nada, la felicidad es compartida. Y está bueno, y me siento muy feliz también compartiendo esto acá. Así que nada, eso. Bueno, hasta aquí llegado el momento, terminado el momento. Estas son las 8 lecciones que aprendí yo. Estaría buenísimo que si vos querés hacer las tuyas, las tengas. Si querés compartírmelas, genial, no, no tenés por qué, pero está bueno tomarse algún momento para reflexionar sobre qué es lo que pasó, qué es lo que quiero que se repita, qué es lo que no quiero que se repita, en qué cosas tengo que tomar acción y en cuáles no. Y si sentís que en una de las que tenés que tomar acción es la comunicación y tu empezar a posicionarte en redes para atraer mejores clientes, pacientes, alumnos, llenar tu agenda, me mandas un mensaje y vemos si te podemos ayudar. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Mejor Hecho Perfecto Podcast. Chau, chau.